Nunca imaginé que mi vida cambiara cuando un rancho silencioso me devolvió la esperanza. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Aquella tarde gris y fría, el teléfono sonó y mi corazón se detuvo. La voz al otro lado, temblorosa y quebrada, me traía una noticia devastadora. Mi hermana, mi única hermana, había tenido un terrible accidente. La sensación de desolación se instaló en mi pecho como un ladrillo pesado. Me lancé al coche. Las lágrimas nublaban mi visión mientras conducía. El aroma del asfalto caliente y la brisa cortante apenas me hacían sentir viva. ¿Cómo podía suceder algo así? La angustia se apoderaba de mí, cada segundo en la carretera era un recordatorio de que la vida podía cambiar en un instante. Cuando llegué al hospital, el entorno era sombrío. Las paredes blancas y frías parecían absorber el calidez de la esperanza. Me encontraron esperando, un puñado de familiares como sombras borrosas. La incertidumbre llenaba el aire pesado. Miradas vacías, murmullos de preocupación, y yo, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Todo parecía una broma cruel. ¿Por qué ella? ¿Por qué nosotros? Era una mujer fuerte, llena de vida, amor y risas. La idea de perderla era como un puñal en mi interior. Al pasar las horas, las noticias se oscurecían. La angustia me oprimía. Esa noche, me refugié en un rincón del hospital, el frío me calaba los huesos. Lloré en silencio, mis lágrimas caían sobre un papel arrugado que escribió "Todo estará bien". Un mensaje que ya no parecía real. Fue allí, en medio de ese vacío, que decidí escapar. No se lo conté a nadie. Solo tomé mi mochila y conduje sin rumbo hasta un lugar que una vez había sido refugio de mi infancia, el rancho de mi abuelo. Al llegar, el silencio era abrumador, como si el tiempo se hubiera detenido. Los árboles danzaban suavemente con el viento. La tierra ocre me dio la bienvenida en todo su esplendor. El rancho, aunque silencioso, respiraba recuerdos. El aroma a tierra húmeda y el canto de las aves se entrelazaban en el aire. Sentí que la tragedia empezaba a desvanecerse, pero también sabía que mi dolor no se iría tan fácilmente. Allí, me senté bajo un viejo roble, sus ramas extendidas como abrazos ofreciendo consuelo. Cerré los ojos y dejé que el viento acariciara mi rostro. Un susurro, una promesa, ¿podría el rancho devolverme la esperanza que tanto necesitaba? Pero justo cuando empecé a imaginarlo, un crujido profundo resonó cerca. Mis ojos se abrieron de golpe. Alguien estaba allí, escondido entre las sombras, observándome. Mi corazón se aceleró. La duda y el miedo me invadieron. ¿Quién sería? ¿Qué buscaría en un lugar tan aislado? Y, sobre todo, ¿qué tenía que ver esta presencia con el dolor que dejé atrás? Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que se viene. Y mientras estés allí, revienta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. El corazón me latía con fuerza mientras entrecerraba los ojos, tratando de enfocar la silueta que emergía entre los árboles. El rayo de luz que se filtraba a través del follaje apenas iluminaba su figura, y la confusión se apoderó de mí. ¿Era un extraño, o alguien que conocía? El silencio del rancho se tornó ensordecedor mientras las preguntas giraban en mi mente. ¿Quién está ahí?, grité, aún sin moverme del sitio, la voz temblando con una mezcla de miedo y desafío. Una figura emergió lentamente de entre las sombras, aunque, a medida que se acercaba, mi corazón se detuvo. Era Mateo, un antiguo amigo de la infancia, aquel que había dejado de lado tras muchas pérdidas. No supe si sentir alivio o temor al verlo. No esperaba encontrarte aquí, dijo,
su tono tan incrédulo como el mío. ¿Y tú?, respondí, incapaz de disimular la sorpresa en mi voz. ¿Qué haces en el rancho? Mateo se encogió de hombros, sus ojos reflejando una mezcla de nostalgia y tristeza. Me vine a desconectar. Sabía que este lugar tenía algo especial, que siempre era un refugio. El silencio se rompió entre nosotros, creando un espacio extraño donde el pasado y el presente colisionaban. Recuerdos de risas, de juegos y complicidades se arremolinaban en mi mente, pero también el severo esquema de mi dolor actual. La imagen de mi hermana, con su risa contagiosa, flotaba entre las sombras. ¿Cómo has estado?, preguntó, rompiendo el encanto de la tristeza que habíamos creado. No bien, la verdad, dije, sintiendo el nudo en la garganta. Mi hermana tuvo un accidente, y no sé qué va a pasar. Una sombra de comprensión cruzó su rostro. Mateo dio un paso hacia mí, y su cercanía trajo consigo una extraña calidez y vulnerabilidad. Lamento mucho escuchar eso. Su voz era suave, casi como un susurro. No tengo las palabras para mitigar tu dolor, pero estoy aquí si necesitas hablar. La frustración y la pena afloraron en mi pecho. No sabía si quería desahogar lo que sentía o si solo deseaba que el mundo dejara de girar un momento mientras el dolor se desnudaba. Pero en ese instante, en la compañía de alguien que había compartido mis risas, encontré un pequeño destello de esperanza. Gracias, respondí, sintiéndome como si, de alguna manera, mi carga se aligerara aunque solo un poco. La idea de compartir mi sufrimiento con alguien me pareció menos abrumadora. Mateo se sentó junto a mí, nuestro pasado fluyendo entre nosotros como un río de memorias. Hablamos sobre la niñez, sobre cómo el rancho siempre había sido nuestro refugio, un lugar donde las preocupaciones del mundo se desvanecían. Pero cuando mencioné a mi hermana, su rostro se tornó serio. Siempre hay algo que podemos hacer, incluso en el peor de los momentos, dijo, mirando hacia el horizonte. Recordemos esos días en que soñábamos con correr sin parar, donde todo parecía posible. Quizás esto también pasará. El atardecer tiñó el cielo de tonos cálidos, y por un fugaz instante sentí que la calma regresaba. Pero algo en el aire cambió de nuevo. Las nubes se volvían pesadas en mi mente mientras recordaba que mi hermana seguía en la cuerda floja. Esa sombra de duda se proyectó sobre nosotros, y un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, un sonido familiar resonó en la distancia, una melodía que mi hermana solía cantar cuando era niña. La canción se elevaba con el viento, tan suave y melancólica que sentí que el corazón se me encogía. Esa misma canción, tan llena de vida, ahora resonaba en una atmósfera de incertidumbre. ¿Escuchas eso?, pregunté, girando la cabeza hacia Mateo. Sí, respondió él, su mirada perdida en la lejanía. Es hermoso, pero inquietante a la vez. Decidí seguir el sonido, casi como si me llamara. Hice un gesto hacia Mateo para que me acompañara. Él dudó un momento, pero finalmente se levantó e hizo un gesto para que yo liderara el camino. Cada paso que daba hacia la dirección del canto resonaba con la angustia del presente y la esperanza de un futuro incierto. El eco de la melodía se hacía más fuerte, y mientras nos adentrábamos en el bosque, empecé a preguntarme si quizás, solo quizás, habría algo entre los ecos de esa canción que me conectara nuevamente con mi hermana. La verdad, sin embargo, era que no tenía idea de lo que nos esperaba al final de ese camino. ¿Podría el pasado volver a unirse con lo que aún nos quedaba por vivir? La intriga me impulsaba. De pronto, en ese rincón del rancho, la melodía se detuvo abruptamente. La quietud envolvió el ambiente y el miedo regresó. Miré a Mateo, sus ojos reflejaban el mismo temor, pero antes de que pudiera decir algo, un destello de luz brilló entre los árboles. ¿Qué fue eso?, susurré, mientras un nuevo nudo se formaba en el estómago, una sensación de que la tranquilidad que había encontrado estaba a punto de desvanecerse de nuevo. Mateo y yo intercambiamos miradas, la incertidumbre flotando en el aire que nos rodeaba. La luz, tenue pero insistente, parecía invitarnos a acercarnos. La curiosidad se entremezclaba con el temor, pero un impulso incontrolable me empujó hacia ella, como si fuera la respuesta que tanto había estado buscando.
Voy a averiguarlo, dije, tratando de sonar más decidida de lo que realmente me sentía. Mateo asintió lentamente, siguiendo mis pasos, sus ojos tan vigilantes como los míos. Conforme avanzábamos, el canto que antes había parecido una llamada dulce se transformó en algo más nostálgico, como si contara una historia que aún no había sido revelada. Cada paso resonaba con el eco de mis emociones, y la memoria de mi hermana danzaba a mi alrededor como un fantasma. Al llegar a un claro, me quedé sin aliento. Frente a nosotros había un pequeño altar improvisado, rodeado de flores silvestres, velas derretidas y fotografías enmarcadas en papel arrugado. Las imágenes de personas sonrientes se apilaban, enlazando historias de amor y pérdida. ¿Qué es esto?, pregunté, admirando la escena surrealista ante mis ojos. No lo sé, respondió Mateo, su voz un susurro envolvente. Pero parece un lugar de recuerdos. Tal vez alguien lo hizo en homenaje a los que han perdido. Me acerqué al altar, sintiendo la densidad de las emociones que lo envolvían. Estaba cargado de fragmentos de vida, de amor y dolor. Un par de fotos me llamaron, y al acercarme más, reconocí a personas de mi infancia. Viejos amigos de mi hermana, sonriendo en los días de verano pasados. Una punzada de nostalgia atravesó mi corazón, mientras la ausencia de su risa se apoderaba de mí nuevamente. ¿Puedo ayudarte?, una voz suave emergió de detrás de mí. Me giré abruptamente y vi a una mujer de cabello desordenado y ojos brillantes. Su semblante reflejaba una profunda tristeza mezclada con serenidad. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz temblando. Soy Lía, respondió, acercándose lentamente. Vengo aquí a recordar. Cuando perdemos a alguien, a menudo olvidamos que aún viven en nosotros. El peso de sus palabras me golpeó con la fuerza de una revelación. Recordar. Quizás eso era lo que necesitaba en ese momento. No solo lamentar su ausencia, sino celebrar su vida. Mi hermana, comencé y me detuve, la emoción casi me ahogaba. Está en el hospital. No sé si va a salir. Lía se acercó con dulzura y colocó su mano en mi hombro. El contacto me dio una pequeña chispa de consuelo. Es importante que estés aquí, que la lleves contigo. A veces, hablarles, compartir historias puede ayudar tanto a ellos, como a nosotros. Mateo se aproximó, escuchando atentamente. Tal vez podríamos hacer algo para honrar su memoria, sugirió. ¿Y si dejamos algo aquí, algo que represente lo que ella significaba para ti? La idea flotaba en el aire como un globo recién inflado. Me sentía animada, y al mismo tiempo abrumada, al pensar en el regalo que podría ofrecerle a mi hermana. La imagen de su sonrisa brillando en la luz del sol llenó mi mente. ¿Qué cosa podría encapsular todo lo que había sido para mí? Sin pensarlo, saqué de mi mochila una pequeña pulsera que siempre llevaba. Era sencilla, hecha de hilos entrelazados en colores que solía llevar poniéndome en las tiendas de artesanías. Ella había sido la que me enseñó a hacerla, y ahora, al mirarla, la nostalgia se convirtió en energía, una lectura de mi amor por ella. Quiero dejar esto, dije con voz firme, mientras veía cómo la emoción brillaba en los ojos de Lía. Mi hermana amaba estas pulseras. Lía sonrió, alentándome a colocarla en el altar. La dejé caer con ternura, sintiendo que era un pedazo de mi corazón el que depositaba allí. Fue un acto de abrirme, compartir mi dolor y mi amor en un espacio sagrado. Mateo también se acercó, pescando una pequeña piedra brillante de su bolsillo. Yo dejaré esto, dijo, una pequeña parte de nuestra infancia, un recordatorio de que siempre habrá lugar para la esperanza. Con la piedra y la pulsera, el altar cobró vida, y el canto que alguna vez nos trajo aquí se reanudó en el viento, ahora resonando más fuerte en mi corazón, como un canto de vida. Justo cuando pensaba que todo iba a estar bien, algo oscuro se oculta detrás de los árboles, una sombra onírica que parece observarnos, como un presagio de que no todo estaba resuelto. El eco de una risa distante, tan parecida a la de mi hermana, flotó de nuevo en el aire. Pero esta vez, no era un eco de tristeza, sino de advertencia. ¿Lo escuchas?, murmuré, sintiendo que la calma que había encontrado comenzaba a desvanecerse. El corazón me latía desbocado, y un nuevo nudo se formaba en mi estómago.
Miré a Mateo y luego a Lía, esa desconocida que ahora parecía estar unida a mí en un mismo destino. Una sensación inquietante se apoderó de mí. ¿Qué otra revelación me esperaría en este lugar del que solo comenzaba a comprender su poder? Las sombras se alargaban, y mientras el sol se escondía detrás de la línea de árboles, supe que mi búsqueda de respuestas apenas comenzaba. La atmósfera se espesó a nuestro alrededor, y el canto que nos había guiado parecía desvanecerse en un nuevo tipo de silencio, inquietante y denso. Miré a Mateo, que se había puesto en guardia, y luego a Lía, cuyas cejas se fruncieron con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Qué era eso?, pregunté, sintiendo que el eco de la risa aún retumbaba en mis oídos como un latido lejano. Lía miró hacia la densa vegetación, sus ojos brillando con una mezcla de temor y complicidad. No todo en este lugar es pacífico. Las memorias de quienes hemos perdido a menudo vuelven a nosotros de maneras que no comprendemos. Algunas, incluso, pueden ser inquietantes. Mateo avanzó un paso, barriendo con la mirada el claro. Quizás deberíamos marcharnos, sugirió, aunque había un atisbo de duda en su voz. El lugar ya no sentía como un refugio, pero algo en mí se resistía a dar un giro y alejarme de aquello. Sentía que este lugar albergaba respuestas que necesitaba, como un rompecabezas formado por los recuerdos de mis seres queridos. Mi hermana había estado tan presente en mi mente, y estaba segura de que había algo más que podía descubrir. Un momento, dije, alzando la mano. Tal vez deberíamos quedarnos un poco más. No puedo dejar que el miedo nos expulse de aquí sin tratar de entender. Lía sonrió con comprensión y me dio apoyo. A veces, enfrentar esos temores puede guiarnos hacia la paz. Si realmente quieres saber, deja que el lugar te hable. Un impulso renovado me empujó a acercarme al altar. Decidí que buscaría respuestas en los recuerdos. Estuve tentada a tocar una de las fotografías, las que parecían estar más protegidas entre las flores, pero me detuve. Sin embargo, Lía hizo un movimiento hacia mí. A veces, una historia desencadena otra, dijo, inspirándome. Ella tomó una de las fotos, una imagen de un grupo de jóvenes riendo, y entre ellos, una figura que se parecía mucho a mi hermana. ¿Reconoces a alguno de ellos? Estiré el cuello para ver mejor. En el centro de la imagen, su sonrisa era brillante y deslumbrante. Reconocí a sus amigos de la infancia, personas que había olvidado en mi duelo. Un nudo se formó en mi estómago, mezclando nostalgia con una sensación de conexión que no esperaba. Si ellos eran sus mejores amigos, respondí, sintiendo que una llama de recuerdos empezaba a encenderse en mi mente. Íbamos al campamento juntos. Con cada palabra que pronunciaba, sentí que la presencia de mi hermana se hacía más fuerte, como si la esencia misma de su ser estuviera en este lugar, rodeada de amor y risas pasadas. El peso de la tristeza comenzó a levantarse, un primer atisbo de esperanza iluminando la oscuridad que había abrumado mi corazón. Debemos compartir más historias, sugirió Lía, entusiasmada. Tal vez puedas recordar cómo era tu hermana. Eso podría acercarte a ella, incluso aquí. Mateo asintió, acercándose al altar. Todos llevamos a nuestros seres queridos con nosotros de una manera u otra. ¿Tienes alguna otra cosa que quieras dejar aquí, algo más que pueda representarla? Mi mente acudió a los momentos vividos. Una de las cosas que más le gustaba a mi hermana era compartir ciertas canciones. Me invadió una emoción profunda, y de repente, una frase de su canción favorita brotó en mi mente como una paloma liberada. Ella amaba los atardeceres y decía que siempre había una canción de amor para cada ocaso, dije mientras una lágrima rodaba por mi mejilla. Solíamos ir al lago y cantar al caer la tarde. Con determinación, abrí nuevamente mi mochila. Saqué un pequeño cuaderno donde había escrito letras y notas. Era mío, pero todas las líneas eran ecos de ella. La idea de compartir esas palabras y dejar que la música hablara hizo que el corazón me ardiera de emoción. Voy a dejar esto, anuncié. Es un lugar donde siempre se reúne su esencia con la mía. Mientras colocaba el cuaderno entre las flores, sentí que una leve brisa comenzaba a soplar, como si el lugar mismo respirara junto a mí. Las sombras parecían sentirse menos ominosas, aunque aún me inquietaban las
Vibraciones desconocidas, esto tiene que significar algo, dijo Lía, observando cuidadosamente el altar. Hablarle, recordarle, es una forma de mantenerla viva. Las sombras en el bosque se movieron de forma más inquietante, y en un rincón, una figura se dibujó entre los árboles, apenas visible pero innegable. Mi corazón se detuvo, la voz fluida que había escuchado anteriormente volvió a elevarse en el aire, cantando una melodía suave y melancólica. A medida que mi mente trataba de asimilarlo, ese canto se intensificó, cargado de emoción, y sentí que algo quebraba nuestras murallas. Eso no puede ser, susurré, sintiendo que mi voz se perdía. Mateo se puso más firme a mi lado, y Lía se inclinó hacia adelante, como si también pudiera sentir el llamado de esa sombra. Mientras la melodía invadía todo el espacio, me di cuenta de que había algo más que había sido convocado, algo que estaba profundamente relacionado con mi búsqueda. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando comprendí que, al dejar el cuaderno, había abierto una puerta que nunca imaginé que existiera. La figura comenzó a tomar forma, y, por un instante, creí ver la silueta de alguien que reconocía de mis recuerdos, una figura familiar, encarnada en la memoria, mi hermana. El caos en mi pecho se deslizó hacia una explosión de emociones encontradas. Mi hermana estaba más cerca de lo que pensaba, pero el significado de su presencia, y lo que significaba que estuviera aquí, se precipitó como un torrente de preguntas. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué estaba tratando de decirme? Ellos observaban, y mientras la sombra se acercaba, supe que las respuestas que tanto buscaba estaban al borde de ser reveladas, justo cuando el destino de todos nosotros comenzaba a entrelazarse de nuevo, en una danza de recuerdos y revelaciones inesperadas. Una risa suave, etérea, surgió de la figura que se iba materializando lentamente en el claro, como si la luz estuviera volviéndose tangible. Era la risa de mi hermana, clara y pura, y se entrelazaba con la melodía que resonaba en el aire. Mis manos temblaban, desbordadas por la emoción y la incredulidad. No podía estar allí, no después de todo. Mía, exclamó la sombra, y mi nombre se deslizaba entre los ecos de las hojas, llenándolo todo. La figura se hizo más clara, y pude ver sus rasgos, cada timón de su sonrisa iluminando la penumbra, desdibujando la frontera entre el pasado y el presente. ¿Eres tú?, pregunté, mi voz apenas un murmullo. Mis esperanzas y temores se mezclaban en un torbellino de ansiedad. La figura asintió y, en ese instante, el ambiente cambió. El miedo abandonó mi corazón, reemplazado con la calidez de su presencia. Era difícil de comprender, pero ahí estaba, tan real como la brisa que acariciaba nuestra piel. Te he estado esperando, dijo ella, su voz envolvente como una canción familiar. La visión de mi hermana iluminó el claro como un sol oculto tras nubes, pero, al mismo tiempo, se sentía como si una parte de ella fuera un eco de algo perdido. La conexión que había anhelado se extendía entre nosotras, pero había un abismo entre nuestra realidad y la suya. Sus ojos eran profundos, reflejando tanto amor como una tristeza inexplicable. A mi lado, Lía y Mateo intercambiaron miradas. La energía en el aire vibraba, llena de la promesa de revelaciones. Mientras yo buscaba las palabras que expresarían todo lo que sentía, mi hermana sonrió y dio un paso hacia mí, su figura brillando como un faro en la oscuridad. No puedo quedarme mucho tiempo, advirtió, y su voz se tornó sombría. Las cosas son complicadas aquí. Hay verdades que debes descubrir, y algunas pueden doler. Mis nervios chisporrotearon con la idea de lo que significaba su advertencia. Todo lo que había estado persiguiendo tenía que ver con una verdad, pero no estaba lista para enfrentar la posibilidad de que esa verdad pudiera herirme aún más. ¿Qué verdades?, pregunté, la tensión en mi estómago volviendo a surgir. He estado tratando de entender, de recordar quién eras, y por qué partiste. La sombra de mi hermana pareció encogerse, y mis palabras parecieron golpear más fuerte de lo que había anticipado. Ella me miró con un dolor palpable en sus ojos, y su voz tembló como si cada palabra fuera un hilo llevándola de vuelta a un tiempo que ya no podía tocar. No todo lo que piensas es cierto. Te he dejado huellas, pero hay cosas que nunca expresé, cosas que debes enfrentar.
Las imágenes de momentos olvidados comenzaron a desvanecerse ante mí, como los restos de un sueño que al despertar se deslizaban entre los dedos. Comencé a recordar esas conversaciones que nunca tuvimos, esos te quiero que no se dijeron, las risas que se convirtieron en ecos lejanos. Estoy aquí para ti, dijo mi hermana, extendiendo su mano hacia mí, invitándome. Pero debes permitir que la verdad entre en tu vida, aunque duela. ¿Qué verdad?, pregunté de nuevo, la inseguridad temblando en mi voz. Tenía miedo de lo que podría descubrir, de lo que podría significar su despedida y su ausencia. Hay sombras que deben ser enfrentadas, historias que no se contaron. Hay un camino que tomar, y no puedo guiarte. Pero confía en tus instintos. Mateo, al borde de su resistencia, se atrevió a interrumpir. Quizás deberíamos escuchar, quizás hay más lecciones en este lugar de lo que imaginamos. Mi hermana asintió, como si su esencia entendiera lo valioso del vínculo que formábamos. De repente, las sombras se oscurecieron un poco más, y una sensación de escalofrío flotó en el aire. «Apártalos», gritó Lía, mientras comienzos de murmullos resonaban entre los árboles. Y ya no eran palabras dulces. «No todos en este lugar tienen la misma intención», replicó mi hermana, advirtiéndonos de algo. Su figura perdió un poco de luz al buscar la cercanía de mis ojos, añadiendo un peso a sus palabras. «Protege lo que amas, y enfréntalo. ¿Que no comprendes? Algunas voces buscan confundir la verdad». Mateo se adelantó, su rostro firme, y aunque su valentía era reconfortante, podía sentir el miedo girando alrededor de nosotros. Mientras el canto se tornaba sombrío y la sombra de la figura pareció desvanecerse a medida que la brisa aumentaba, su llamada resonó en mi corazón: «Prométeme que no te desviarás del camino, Mía». Ahí están las respuestas que buscas, aunque no se presenten siempre como deseas. Solo mis impulsos me guiaron, y con cada latido que vibraba en mis oídos, comprendí que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras la figura desaparecía lentamente, dejándome con un eco de amor profundo y un presentimiento inquietante, su advertencia resonó en mí. La atmósfera del claro parecía pesarse en sombras, y en las profundas reverberaciones de la melodía que había comenzado a desvanecerse, supe que tenía que tomar decisiones que choquen con mis más profundos temores. La conexión no se había desvanecido, había estallado en una nueva dirección, dando vida a preguntas que podrían cambiar nuestra realidad por completo. Mientras la figura de mi hermana se desdibujaba, una oscura revelación se abrumó en mi pecho: no estaba sola en este viaje, y mientras la chispa de su amor se aferraba a mí, nuevas sombras se acercaban en la distancia, empujándonos a enfrentar lo desconocido que amenazaba con reconfigurar todo lo que creía. El nombre de mi hermana resonó una vez más, como un mantra en el aire, mientras el claro se oscurecía. Las respuestas esperaban al borde de la revelación. La noche caía en un silencio denso, y en el corazón de nuestra valentía, me encontré en un nuevo capítulo de esta invitación a la esperanza. El eco de las palabras de mi hermana se aferraba a mis pensamientos mientras la penumbra avanzaba con sutileza, como un manto que se extendía sobre el claro. La advertencia resonaba en mi mente sin cesar, y me preguntaba cómo podría luchar contra lo desconocido que comenzaba a manifestarse. Lía me tomó del brazo, su agarre firme, pero temeroso. «No sé lo que somos capaces de enfrentar aquí, Mía, pero lo que sea que se aproxime, estamos contigo», dijo, su voz un susurro lleno de determinación, pero sus ojos reflejaban la inquietud que también sentía. A su lado, Mateo observaba el claro con atención, como si ya pudiera vislumbrar lo que se estaba acercando. El aire se tornó pesado, y los murmullos en el bosque se acentuaron, un susurro que crecía como una ola, lleno de advertencias de lo que estaba por venir. Apreté los dientes, sintiendo el pulso de la inminente oscuridad. Recordé el brillo en los ojos de mi hermana, ese destello de esperanza que parecía desmoronarse en la lejanía. Su abrazo, aunque breve, aún envolvía mi ser como si fuera una chalina suave. Quería aferrarme a ese calor, a esa promesa de amor eterno que parecía contradecir la gravedad del lugar. «Necesitamos un plan», dije, intentando proyectar solidez a pesar de que mi corazón palpitaba en un desvarío febril.
No podemos quedarnos aquí sin saber lo que enfrentamos. Primero, tenemos que encontrar respuestas y entender las sombras sobre las que nos advirtió. Las palabras sirvieron como un ancla, y sentí la energía de Lía y Mateo intensificarse a mi alrededor. Asentí, resoluta, y supe que aunque las sombras amenazantes se acercaran, había una fuerza en nuestro pequeño grupo que iluminaba aún el rincón más oscuro de la noche. Las historias, interrumpió Mateo, su voz un susurro cargado de nostalgia. ¿Recuerdas lo que siempre decía tu hermana sobre las historias que nos rodean? Quizás haya algo aquí, en este lugar, que nos hable. Necesitamos escuchar. El viento aullaba entre las ramas, como si las viejas historias fueran susurradas al oído del bosque, y supe que teníamos que hacerlo, adentrarnos más en el misterio. Nos dirigimos lentamente hacia el centro del claro, donde la presencia de lo desconocido parecía más fuerte. Las sombras comenzaban a tomar formas, distorsionadas y desdibujadas en el semiluz. Al acercarnos, la tierra bajo nuestros pies pareció vibrar, llamándonos a descubrir lo que había permanecido oculto durante tanto tiempo. Lía, sintiendo la tensión del momento, dejó escapar una exhalación nerviosa. Mía, ¿qué tal si comenzamos a recordar? Quizás tu hermana realmente nos dejó la clave y simplemente tenemos que buscar. A veces los recuerdos se esconden en lo más profundo, como piedras preciosas en la oscuridad, dijo Mateo, consciente de la fuerza de sus palabras. Con cada paso, el claro se transformaba, los árboles se inclinaron como si quisieran susurrar secretos, y en ese momento comprendí que había que desenterrar lo que habíamos olvidado. Apreté los dedos, sintiendo la tierra bajo mi piel, y dejé que el silencio del bosque me llenara. Cierra los ojos, murmuré, y mis amigos hicieron lo mismo. Piensa en un momento con ella, uno que sientas que no has olvidado. Concentrada en su risa, en su mirada cálida, las imágenes comenzaron a surgir con claridad. Recorría memorias de pequeñas cosas que habíamos compartido, y en ese instante supe que esas piezas del pasado podían ser el hilo que necesitábamos para tejer nuestra verdad, el rompecabezas que unía nuestras vidas. Una risa burlona resonó en la distancia, interrumpiendo nuestros recuerdos y rompiendo la calma. Una sombra se deslizó entre los árboles, jugando con el viento, y pude distinguir figuras que se acercaban, distorsionadas, como si la naturaleza misma hubiera cobrado vida en un despliegue de sombras y luces. El corazón me latía fuertemente mientras metía la mano en mi bolsillo, palpando el pequeño objeto que era un regalo de mi hermana, un amuleto que había dejado para mí. Sabía que era una conexión entre nuestras almas. Un hilo que podía unirnos a pesar de la distancia que ahora nos separaba. Mía, gritó uno de los ecos, y no era un eco, era una voz. Al voltear, vi una figura que se acercaba corriendo, y el sonido de su risa chispeante se convirtió en un grito desgarrador que me atravesó. Mientras el pánico intentaba apoderarse de mí, recordé las palabras de mi hermana, la chispa de esperanza que aún brillaba dentro de mí. No estoy sola, murmuré en voz baja, el temblor de mi voz ahora cargada de determinación, mientras el aire a mi alrededor crepitaba con nuevos símbolos de vida. El desafío que enfrentábamos era más que una sombra, era una prueba que nos llevaría a descubrir la verdad que habíamos estado buscando, y mientras los ecos se entrelazaban, entendí que la respuesta no estaba en las sombras, sino en cómo elegía vivir ese momento. Las sombras que se aproximaban no eran solo peligros, sino también el camino hacia la verdad, la historia que debía ser escuchada. Y con ello, el claro se volvió un campo de brumas, esperando que nosotros, armados con la luz de los recuerdos y la promesa de afecto, pusiéramos a prueba la fuerza de nuestras conexiones nuevamente. Nunca imaginé que al reconstruir el hilo de la esperanza, abriría puertas a revelaciones desgarradoras. La figura que se acercaba tomó forma en medio de la bruma, y con cada paso que daba, las sombras parecían retroceder, como si la luz de su esencia transformara el aire denso que nos rodeaba. Un instante, lleno de desasosiego y esperanza, me mantuvo inmóvil mientras miraba su rostro, que reflejaba la mezcla de familiaridad y miedo. Mía, gritó nuevamente, y en su voz había un eco de amor, pero también de desesperación. Era una llamada que traspasaba el tiempo y el espacio,
un hilo que me unía a un pasado que no quería dejar ir. «¿Es realmente tú?», respondí, mi voz apenas un murmullo tembloroso. El corazón me latía con fuerza, y el amuleto en mi bolsillo pareció vibrar, resonando con la energía que emanaba de esa figura. Era como si hubiera tirado de los hilos del pasado, devolviendo a la vida la presencia de mi hermana. Mientras Lía y Mateo retrocedían un paso, observando, sentí que el mundo se comprimía a nuestro alrededor. La voz interminable del bosque se desvaneció, y solo quedamos nosotras, frente a un abismo de recuerdos y emociones. «Mía, tienes que escucharlo», dijo una voz interior, y en esa voz estaba mi hermana, guiándome. Me acerqué un paso más, mis dedos abiertos, como si pudiera tocar la fragilidad de su recuerdo. «¿Por qué te fuiste?», pregunté, sintiendo como las lágrimas amenazaban con resbalar por mis mejillas. En el silencio que siguió, la pregunta colgó en el aire, pesada y dolorosa, pero la figura se detuvo y sonrió, una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. «No he ido a ningún lugar. Siempre he estado aquí, contigo. En cada paso que das, en cada susurro del viento». Una cascada de recuerdos me golpeó con fuerza. Imágenes de días pasados pasaron volando, momentos de risa compartida, conversaciones en voz baja bajo las estrellas, secretos que solo nos pertenecían a nosotras. «No puedo perderte de nuevo». Las palabras salieron de mis labios como un grito ahogado, reconociendo que el verdadero miedo era perder la conexión con ella en este espacio donde todo parecía etéreo, pero mi hermana solo sacudió la cabeza. «Mía, no cuentes los momentos que te arrebataron, cuenta aquellos que aún pueden ser. El poder del recuerdo puede alimentarte, pero no puedes quedarte atrapada en el pasado». Las palabras resonaban en mi corazón, y comprendí que debía decidir si quedarme anclada en los lamentos o buscar la luz que había en el futuro. Pero, ¿cómo podía dejar ir el dolor que la ausencia había dejado en mí? Tan pronto como esta lucha interna comenzó a apoderarse de mí, las sombras danzaron de nuevo, intensificándose. Una nueva risa burlona rasgó la tensión, e instantáneamente, un aire helado recorrió el claro. Desde las sombras, figuras emergían, revelando una multitud de rostros distorsionados y vacíos que se acercaban lentamente. Lía tomó mi brazo. «Mía, hay algo aquí que debemos comprender, pero no podemos hacernos vulnerables». Me volví hacia las sombras, ahora claramente visibles y más amenazantes. Era la encarnación del miedo y el rencor, de las historias que se habían olvidado, pero que no habían desaparecido. Eran las sombras que había temido siempre, y al mirarlas fijamente, sentí como mi determinación empezaba a tambalearse. Sin embargo, recordé la promesa de amor eterno que mi hermana me había dejado, el eco de su aliento suave todavía resonando en mis oídos. Este no era el final, era un nuevo comienzo. «No estamos solas», dije, mirando a Lía y Mateo. Y vi cómo sus ojos comenzaban a brillar con la misma luz que aún despertaba en mí. Las sombras se acercaban, pero en lugar de dejarlas tomar control, decidí enfrentar el desafío. Me planté con firmeza, y con el amuleto en la mano, grité: «No dejaré que el miedo me defina». En ese momento, la figura de mi hermana comenzó a desvanecerse, pero su voz aún vibraba en el aire. «Recuerda, Mía, lo que has encontrado en cada historia. El amor siempre será tu guía». Las sombras comenzaron a cambiar, y su risa burlona se convirtió en un eco distante, dejando lugar a un silencio profundo que envolvía él. Claro, un lugar suspendido entre dos mundos. Y mientras el viento soplaba con fuerza, inoculando al bosque con un nuevo aliento, me di cuenta de que esta era solo una parte del viaje. Las conexiones que forjamos se convertirían en nuestros salvavidas. Sabía que tendríamos que adentrarnos en esas sombras, desafiarlas y crear nuestra propia historia. Pero el desenlace de esa historia aún estaba por escribirse, y la incertidumbre se convirtió en una promesa de nuevas revelaciones. Mientras las formas danzantes se desdibujaban, me sentí más fuerte, como si cada palabra de mi hermana y cada latido en mi pecho me conectaran con algo mayor. Y así, con el claro en calma, comprendí que todavía había tanto que atravesar. Este no era el final, sino el inicio de un nuevo capítulo.
Y esa certeza llenó mi corazón de luz, a pesar de la oscuridad que se cernía ante nosotros. El claro respiraba con una calma inusitada, pero en mi interior una tormenta comenzaba a formarse. Aunque el eco de la voz de mi hermana me alimentaba, no podía ignorar el sentimiento de desasosiego que continuaba cerniéndose a mi alrededor. Las sombras ahora parecían reconocer mi resistencia, y su forma se deformaba, como si intentaran buscar el punto más frágil en mí. Lía y Mateo se mantenían firmes a mi lado, y el brillo de sus miradas era un refugio. Pero el susurro de mi hermana seguía reverberando, invitándome a reflexionar más allá de lo que el presente podía ofrecer. ¿Qué había dejado atrás al estar tan conectada con el dolor? ¿Podría encontrar una manera de honrar su memoria sin dejar que su ausencia me consumiera por completo? Tienes razón, Mía. Lo importante es lo que está por venir, dijo Lía, y por unos segundos achiqué la distancia entre nosotras, sintiendo que el consuelo podía formar puentes incluso ante el abismo. Pero, comencé a preguntar, pero Mateo me cortó. Mía, mira, señaló con su mano temblorosa hacia una de las figuras que aún persistía entre las sombras. Una débil luz surgía de ella, como si estuviese tratando de desprenderse del velo oscuro que la mantenía prisionera. Me acerqué a esa forma, movida por un impulso inexplicable, y pronto vi que era una de las caras distorsionadas, una que reconocía vagamente. Se trataba de un amigo de la infancia, Pedro. Mi corazón se aceleró mientras, lentamente, la sombra comenzaba a tomar un rostro más cálido, más familiar. Mía, susurró. Sus ojos tristes reflejaban una lucha incansable. He estado atrapado, pero hay algo que necesito que comprendas. ¿Cómo estás aquí? ¿Qué ha pasado? Mi voz se quebró, demasiado abrumada por la confusión y la esperanza de que este encuentro pudiera ofrecerme respuestas. Te he observado. Sé de tu dolor, de lo que has perdido. Pero no está todo perdido. Tienes un poder que no comprende, una conexión que puede liberarnos a todos. Los bordes de su figura se contorneaban titilando con esa luz inquietante. No estás sola en esto. ¿Qué significaban sus palabras? ¿Un poder que me pertenecía? ¿Qué podía hacer yo ante la magnitud de las sombras que continuaban acechando? Pero cuando miré a Lía y a Mateo, sentí que el amor y la amistad podían, de algún modo, servir como balas de plata contra la oscuridad. ¿Y cómo liberarte?, pregunté, intentando aferrar ese hilo de esperanza que se me escapaba. Necesitamos confrontar aquello que te asusta, lo que te atrapa. El verdadero reto no son las sombras que nos rodean, sino las que llevamos dentro. Mis manos se cerraron en un puño, y con cada palabra de Pedro, la imagen de mi hermana se volvía más etérea. Algo dentro de mí temía que al querer rescatar a los que amaba, podría perderme a mí misma en el proceso y olvidarme de quién era. Y si quiero ser valiente, pero el miedo es más fuerte, mi voz temblaba, reflejando la fragilidad de mi ser. Él asintió, su rostro distorsionado pero lleno de una dulzura conmovedora. Esa es la batalla que todos enfrentamos. Pero la luz que llevas dentro es tu mayor arma. No es algo que hay que buscar, ya está en ti. Solo tienes que aceptarlo. Las sombras se retorcían como energías oscuras que buscaban arrebatarme esa fuerza recién descubierta. Pero el mensaje de Pedro resonaba en mi corazón, un eco envolvente que prometía libertad. Miré hacia el horizonte, donde una tenue luz comenzaba a filtrarse entre los árboles, un indicio de que incluso la oscuridad más espesa puede ceder ante la luz. Mientras el viento soplaba una vez más, alzando mi cabello y llenando el bosque con melodías antiguas, comprendí que debía hacer frente a los ecos de mi pasado que intentaban disuadirme. No más. Estoy lista para confrontar mis miedos. La determinación llenó cada rincón de mi ser, y cuando lo proclamé, la luz dentro de mí comenzó a brillar con fuerza. No perdería a aquellos que amaba, no quedaría atrapada en el dolor. Mientras me giraba para enfrentar a las sombras, sintiendo como la energía vibraba a través de mí, un grito resonó en la distancia. Era el sonido del bosque que se rebautizaba, y en ese instante, se abrieron nuevas puertas hacia el futuro, pero en el fondo, una sombra mayor comenzó a tomar forma tras las figuras que aún se desdibujaban. No quería que me detuvieran,
sabía que haría falta más que una lucha emocional para enfrentar aquello que vendría. El verdadero desafío estaba por llegar, la luz titilante que nos rodeaba se convirtió en un parpadeo, y comprendí que la batalla por venir requeriría más que el coraje que había encontrado. En ese instante, todo lo que había amado y perdido se convirtió en una carga y un refugio, y con un profundo respiro, me preparé para lo que estaba por suceder. Ahora era la hora de ser más que solo un eco del pasado, había una historia por escribir y el temor no tendría el último capítulo. Las sombras se arremolinaban a mis pies, como serpientes inquietas, esperando atacarme en el momento menos esperado. A medida que me daba la vuelta para enfrentar a Pedro, sentí como el aire se espesaba a mi alrededor, como si el mundo mismo estuviera conteniendo el aliento. Las miradas atentas de Lía y Mateo, que ya habían estado a mi lado en tantas batallas, me otorgaron una confianza renovada. Aún en la oscuridad, no estaba sola, confrontar mis miedos repetí en voz baja, casi como un mantra. Las palabras vibraban dentro de mí, dándome la sensación de que podía tocar algo más grande que el dolor, si Pedro insistió. La luz que emanaba de él crecía con cada segundo, irradiando calor en el frío ambiente. Pero recuerda, los miedos no solo son sombras, son reflejos de lo que hemos vivido. Tienes que mirar dentro de ti, encarar el dolor y usarlo como un arma. Sentí que el tiempo se encogía mientras esas palabras se infiltraban en mi conciencia. Mi mente se trasladó a momentos de mi vida que había enterrado en un rincón oscuro, las risas compartidas, los secretos susurrados, pero también las pérdidas desgarradoras que habían dejado cicatrices permanentes. Me pregunté si realmente tenía el valor para recordar lo que había hecho daño, lo que había llamado aquella sombra inicialmente. Mía, ¿qué está pasando? La voz preocupada de Lía me trajo de vuelta, y vi la inquietud en sus ojos. Necesito recordar, respondí, con el conocimiento de que no podría luchar contra lo que había sucediendo si no comprendía su origen. No solo los buenos momentos, sino las razones también. Mateo frunció el ceño, su preocupación evidente. Eso suena arriesgado. No querrás abrir viejas heridas solo para ver si duele más, esos recuerdos son parte de mí. Sin ellos, no puedo avanzar. No puedo liberar a los que he perdido ni a mí misma, dije, sintiendo como la resolución se afianzaba en mi voz. Estaba dispuesta a mirar por encima del miedo, enfrentando lo que verdaderamente me ataba a la angustia. En el silencio que siguió a mis palabras, una calma súbita se posó sobre el claro. Las sombras se removieron inquietas, como si quisieran advertirme, pero ya no eran invencibles. Empezaba a vislumbrar su fragilidad. Cerré los ojos y me concentré en los recuerdos que me habían definido. Aquellos días en el jardín de mi infancia, las risas y los juegos, pero también el momento desgarrador de la partida de mi hermana. Recordé su risa, como iluminaba todo a su alrededor. Sin embargo, en el eco de esa risa, sentí la sombra de su ausencia, oscura y apeñuscada en mi corazón. Perdóname, hermana, susurré con el alma desgarrada. Lo he llevado todo de una manera equivocada, todo lo que había creído que me unía a ella, su amor como un refugio, se tornaba ahora en un hilo que me mantenía atrapada. A medida que comprendía esta verdad, experimenté una profunda tristeza, pero en ella, también se entrelazaba la paz. Lentamente, la luz que Pedro emanaba comenzó a tomar la forma de una imagen más nítida, mi hermana, sonriendo cálidamente, ofreciéndome su mano. Yo también quería retribuir lecciones, no solo de dolor, sino de esperanza. Abrí los ojos, mirando a mis amigos, y vi la preocupación pero también la comprensión reflejada en sus rostros. Estoy lista. Estoy lista para dejar ir el dolor y aceptar el amor que me queda, anuncié, sintiendo que una nueva luz empezaba a brotar de mis entrañas. Las sombras retumbaron con un murmullo extraño, denunciando su temor ante la transformación. Con cada palabra, sentía que la oscuridad se desvanecía, forzada a ceder ante la luz resplandeciente que me había reclamado. De repente, el aire se tornó gélido, como si un rugido oscuro comenzara a ascender desde el suelo, una fuerza que prometía un desafío mucho mayor. El suelo tembló, como si la tierra misma estuviera siendo sacudida, y el bosque resonó con ecos distorsionados de voces perdidas que clamaban por atención.
Al mirar a Pedro, vi su rostro lleno de urgencia y preocupación. La batalla no ha sido ganada. Me advirtió. Hay algo más que está por llegar, lo que desafiará todo lo que has logrado hasta ahora. Mi corazón se hundió. Poco más podía hacer. Me sentí pequeña, vulnerable, pero al mismo tiempo poderosa. Mientras la oscuridad se acercaba, la luz resplandecía a mi alrededor, naciendo de un amor inquebrantable que me ataba a mis seres queridos. Me enfrentaré a lo que venga, prometí, haciendo un esfuerzo por reunir toda la valentía que había cultivado. Y, con ese deseo ardiente, supe que cualquier sombra que se aproximara tendría ante sí un fuego intenso y puro, mi amor, mi coraje, pero antes de que pudiera prepararme, el rugido se convirtió en un grito aterrador y ahí, ante mí, se perfiló una figura imponente, emergiendo del abismo de la oscuridad. Una sombra viva, más grande y más espesa. Solo una mirada a su rostro, una oscuridad que parecía contener todos mis temores, me llenó de un terror que nunca antes había sentido. No tenía idea de quién era, pero una certeza fría se coló en mí, este encuentro sería decisivo. Y estaba a punto de descubrir una verdad impactante que cambiaría todo. Cuando la figura surgió entre la negrura, sentí que el aire se me escapaba. Era como si todo el bosque se hundiera en un frío helado, cada hoja y cada susurro suspendido en un instante de pavor. La sombra, alta y oscura, parecía alimentarse de mis miedos, como si cada duda que alguna vez había tenido se manifestara en su forma. Su rostro era un desenfoque de rasgos que reconocía y rechazaba, era un eco de mí misma, un reflejo distorsionado de las partes que había reprimido. ¿Quién eres?, logré preguntar, la voz temblando en mi garganta. La figura no respondió con palabras, sino que emanó una energía que resonó dentro de mí, trayendo consigo recuerdos dolorosos. Escaneé su semblante, buscando respuestas en un abismo que nunca pensé que tendría que enfrentar. La sombra se movió, danzando a mi alrededor con un sinfín de ecos olvidados. Recordé momentos de fracasos, inseguridades, la angustia que había dominado mi vida desde que perdí a mi hermana. La imagen de su sonrisa se fue desvaneciendo, arrebatada por este monstruo que se alimentaba de mi dolor. No puedes vencerme, se burló, una voz profunda y resonante como un tambor lejano. Sus palabras hicieron que me encogiera, resbalando por los resquicios de mi valentía, pero algo dentro de mí se iluminó ante la oscuridad. Sabía que eso no era lo que quería ser. Me acordé de la lección de Pedro, del poder que aún podía despertar. A un lado estaban Lía y Mateo, los amigos que habían estado conmigo en esta turbulenta travesía. Sentí su apoyo, como un faro de luz en medio del caos. Estoy aquí porque me niego a perder lo que amo. No me quedará nada si dejo que mis miedos me controlen. Mis palabras resonaron con una firmeza que me sorprendió a mí misma. La sombra se detuvo, sorprendida ante el cambio en mi tono. El eco de su risa se tornó un rayo de desesperación. Tú no puedes escapar de tus propios demonios. Siempre estarán contigo, ocultos en la bruma de tu pasado. Ese comentario atravesó mi corazón como una daga, pero no me detendría ahí. No me escaparé, los enfrentaré. No seré prisionera de mis pérdidas. He aprendido a recordar con amor y a honrar esas memorias. Mi hermana vive en mí, y su luz nunca se apagará. Mientras pronunciaba esas palabras, la luz que crecía dentro de mí ardía con más intensidad, inundando cada rincón del claro. Las sombras comenzaron a retroceder, y la figura cada vez se tornaba más borroso, incapaz de sostenerse a la fuerza de mi determinación. Tu amor y tu dolor son tus mayores armas, dijo de repente la sombra, casi como si se sorprendiera de su propia revelación. Pero conocimiento y verdad son las llaves que te liberan. Mis amigos se acercaron, formando un círculo a mi alrededor, y juntos comenzamos a reincidir en palabras de amor, recordando todas las cosas que compartimos en la calidez de nuestra amistad. Lía, con sus ojos brillantes, comenzó a repetir los recuerdos que tantas veces compartimos, aquellas charlas profundas en la noche, las carreras infantiles en el campo, las risas que se transformaban en lágrimas de felicidad. Mateo se unió, dándonos fuerza, y juntos abrimos un espacio para que la luz de las memorias inundara el claro.
Cada muro de temor se comenzó a agrietar, empujando hacia afuera a esa oscura silueta, mientras los ecos de lo que una vez fuimos resonaban en el aire. La sombra, antes poderosa y dominante, comenzó a desvanecerse, su figura adquiriendo una apariencia etérea. Este no es el final, dijo, sus palabras ahora llenas de un eco apesadumbrado. Puedes elegir dar la espalda, pero siempre habrá un rayo de oscuridad esperando para susurrarte lo que temes. Pero no estaba sola, y sabía que todo lo que había perdido significaba más que aquel miedo. Abrí mi corazón, y sentí que la esencia de mi hermana, así como cada recuerdo compartido, me llenaba de un poder renovador y profundo. Con un último grito, como si liberara toda la carga que había cargado, proclamé: no necesito más sombras. Elijo recordar con amor. El eco de mis seres amados no se extinguirá en la penumbra. Y con ello, la sombra se desvaneció por completo, dejando atrás solo un susurro que se perdía en el viento. En medio del claro ahora iluminado, Lía y Mateo se unieron a mí en un abrazo cálido, y la paz comenzó a llenar el ambiente una vez más. De repente, comprendí que este era solo el inicio de un nuevo viaje. Había enfrentado mis miedos y había permitido que el amor prevaleciera. Con una sonrisa, miré hacia el cielo despejado, sintiendo que el peso de mi dolor comenzaba a desmoronarse. Palabras llenaron mi corazón, un susurro que prometía un futuro lleno de luz. Y así, en la serenidad del momento, entendí que la vida continua, siempre en movimiento, siempre abierta a lo que aún está por venir. No todo estaba perdido, el viaje apenas comenzaba a llegar a su clímax para ofrecerme una nueva visión. El amor nunca se esfuma realmente, solo se transforma. Y con esa última declaración en mente, supe que yo, al igual que sigan los días, también podría resplandecer. La luz de aquellos que amamos nunca se apaga, susurré, dejando que las palabras se elevaran hacia el horizonte, con la certeza de que esa verdad siempre iluminara mi camino.